Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Betty Guerrero, soy PhD2, Frenillo Vive, y el motivo de este video es porque les voy a platicar acerca de un libro llamado Satán. Satán. ¿Qué significa Satán? Cuando llega ese título o normalmente llegan a nuestros oídos ese nombre, lo trasladamos a nuestros conocimientos religiosos sobre como que el diablo, el demonio, la parte fea de este mundo, la parte negativa, la parte mala. Satán como concepto o como definición, según el autor, habla sobre que Satán es el adversario, es la persona o el ser contrario, el que va a estar apoyándonos de manera contraria durante nuestro proceso de vida. La manera en cómo está escrito este libro es como una autobiografía, es como si el ego se convirtiera en una persona y se empezara a definir desde sus orígenes, cómo fue creado, cómo fue que surgió el ego a través de la humanidad, porque habla sobre cómo hubo el nacimiento de la humanidad como tal y cómo llegamos a ser seres pacíficos, seres amorosos, seres limpios, seres sin ese tipo de conversaciones, y cómo fue necesario que Dios creara ese ente o ser contrario para que nos viniera a apoyar y pudiéramos en un momento dado tener la capacidad a través de esa distinción que nos dio Dios, que fue la libertad de decisión o libre albedrío. Entonces tenía que venir alguien a decirnos que no hiciéramos las cosas a pesar de que nosotros estábamos claros de que las íbamos a hacer, o de que había un nivel de conciencia que nos decía cuando las cosas se deben de hacer de una manera, y esa vocecita interior que nos hace siempre dudar, que nos hace dudar incluso hasta de tu propia existencia. Fíjate cómo es fuerte este adversario con nosotros, que a veces nos hace dudar hasta de por qué estamos en este mundo, por qué estamos parados aquí en este momento. Y son conversaciones que vienen de un pasado o de una situación que se vivió, y que como el ego tiene esa memoria permanente de que nos viene y nos dice siempre las cosas que nos vayan a impedir el lograr algún propósito en este momento. Dice que el ego es un ente que vive o se alimenta precisamente a través de esas situaciones, se alimenta a través de ese aceptar esa negatividad, el de estar siempre en constante comunicación con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Entonces esa es como la manera en cómo el ego se alimenta, y a veces crece y crece y crece hasta el punto de que llega a dominar nuestra propia vida. En estos últimos tiempos de mi vida he estado leyendo algunas otras lecturas que nos habla de cómo combatir o cómo disminuir el poder que pueda tener el ego sobre nuestras vidas. Aquí el autor lo maneja de una manera diferente, porque él lo que trata es que a través de esta autobiografía nos va a permitir que conozcamos cuáles son las raíces y cuáles son las debilidades que pueda tener ese ente llamado ego, ese adversario. Entonces, como dice un dicho, dice, si no puedes con el enemigo, únete. Entonces no hay más manera de combatir al enemigo que conociéndolo, y conociéndolo a profundidad, para que realmente nosotros podamos aprender a controlar ese nivel de influencia que tiene en nuestras vidas este ente llamado ego. Dice que el secreto pues de
este ente, pues se le podría llamar, de este adversario, es que realmente él se alimenta, más bien él se debilita, como lo hemos estado diciendo en otras lecturas, es que él se va a debilitar en el momento en que tú comiences a vivir en el presente, en que tú empieces a aceptar el momento en que estás ahorita viviendo. Entonces deja de tener ese poder en ti, el hecho de que estés aquí presente, consciente, y que ya no estés dejándote alimentar por esa vocecita que te dice que en el pasado no lo pudiste hacer o que no tiene caso hacerlo porque en el futuro no te va a servir. Dice que este ente es tantas cosas que pueden significar, tantas cosas negativas que pueden significar, que es el ente que te va a provocar estar en un estado de depresión, en un estado de ira, de celos, de preocupación, de miedo, de orgullo, de juicio, de apego también. Entonces son todas esas cosas negativas que tú tienes a veces presentes, pero que cuando tú aprendes a conocer que realmente eso a ti no te funciona y que con el simple hecho de conectar con tu momento presente, esa vocecita llega a desaparecer. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que se trata este libro. Habla más que nada pues de las características que tiene el ego, de lo que ha significado el ego durante toda nuestra historia de vida, lo que ha significado durante toda la historia de la humanidad, y que pues que es importante que lo estudiemos, que lo sigamos estudiando, pero que sobre todo pongamos en práctica todas las herramientas que los autores nos han estado dando con el fin de que combatamos al ego. Entiendo yo que muchas de estas lecturas precisamente hablan de este tema, porque pues si queremos una transformación en nuestras vidas, pues requerimos salirnos de ese entorno llamado ego, y una forma de lograr la transformación es estar viviendo en el momento y viviendo en el propósito, viviendo el momento aquí y ahora y viviéndolo realmente con un propósito de vida. Pues eso es todo lo que puedo aportar de esta lectura y nos vemos en la próxima. Gracias.